Hola, hola. Gracias por estar aquí en este viernes de cafecito de sobremesa. Soy Becky Pliego. La saludo con muchísimo cariño. Mil gracias por recibirnos en sus cocinas o en el cuarto de lavado. Aquí está, aquí está mi hermana Ali. Hola, ¿cómo están todo el mundo? Oye, este, ¿cómo se llama? No, la verdad es de que tengo que contar que estoy felizaza porque estamos de vacaciones con una parte de nuestra familia. Ana Sofía con la bebé, con la nieta, el yerno, la amiga, mi otra hija. Estamos todos aquí O en sea, de fiesta. familia, felices, felices. Y yo entretenidísima con la nieta, ya sabes, enseñándola, bueno, no, estoy feliz, 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 enseñándola todo, desde ojitos, ojitos, hasta decir, Ay, no, ya los vi esos, ya sé toda la cara, o sea, toda la... Es un encanto. me chorra la nariz, la boca, todo. No, me encanta. Luego hace sope. En México los sopes es como una tortilla con frijolitos, queso arriba, así. No, bueno, es su favorito, o sea, Pepe le dice. O sea, Entonces, sí le encanta. le encanta, o sea, en la mañana se desayuna y también probó la papaya por primera vez. Y Uy, entonces quiere, en las mañanas se despierta, pide su leche, se baja de la cama de la leche y empieza buscando sopa y la papaya. papaya. Sope, sope y papaya. Feliz. No, 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 nos tiene muertas de la risa. Le das tortilla así, solita, y la prueba y le hace, sope. Pepe. No, Ay, qué no, no. divina. Divina. Salió mexicana de Salió corazón, mexicana de corazón y la mamá que es como la mamá. la mamá mexicana de corazón, no, 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 una risa, no, no, está divertidísimo. Y bueno, Ay, qué estamos rico. ¿Y aquí cuánto tiempo van a estar ahí? una semanita, entonces estamos bien agradecidos con Dios, la verdad ha Padrísimo. sido una súper bendición y bueno, obvio miles de historias así súper chistosas, entonces estoy encantada. Y pero Padrísimo. bueno, sí, padre, ¿tú qué tal? ¿Cómo van tus flores? Oye, ya no te pregunté, ¿sembraste verduras y frutas y todas esas cosas? ¿Siempre No, o siembras? sea, mira, sembré jitomates de así grandes de bistec se llaman, que son los tomates que compras en la, De así bola. de bola grandes normales, pero así se llaman, porque hay de bistec, de quién sabe qué, ¿no? Estos son los de bistec, que son grandes, y unos, los chiquitos, Los unos que son súper cherry. dulces, ajá, los cherry tomatoes, que son súper dulces, entonces ya, sembré estos dos y sembré pepinos y Ay, qué tengo padre. rhubarb, de, Rubarbo. Ese, ¿sabes qué? rubarbo. En México no sé si siquiera, o sea, nunca lo he visto. Creo que lo vi una vez en una tienda. Me encanta el pay de fresa con rubarbo. Sí, es lo máximo. Y crece como hierba mala, o sea, crece, Sí. crece y sacas y crece, crece. Es como la No, planta de nunca jamás de se te nunca va a jamás. acabar. No. Entonces está bien. ¿Y qué más sembré? Ay, sembré, bueno, tengo blueberries y tengo fresas, pero las fresas no me han dado ni una. O sea, Te la- florearon y yo creo que se las comen todas las ardillas antes de que Ay, lleguen a mis no, manos. de verdad Grosas que yo ardillas. soy amiga de todas menos de las ardillas y los caracoles. Ni te cuento cómo es la vida de los Aquí no caracoles. tengo tantos caracoles, o al menos no en mi jardín. No, No no, sé no, por qué, yo, pero ardillas no, se comen todas las no, mugrosas. es horrible, Y es son horrible. divinas cuando están así, ay, felices, así, Corriendo de de un lado. caricaturas. Sí, pero son, no, 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 se comen todo, no juegues. Ay, no, no. El otro día estaba yo viendo justo, ya encontré cuál es el camino, o sea, se brincan de un árbol al otro, al otro, al otro, hasta que llegan al árbol de manzanas. Entonces ya descubrí cuál es el árbol clave, la Vas rama a cortar. clave. Exacto, dije, le voy a destruir su puente, como en la No, aquí guerra, como en la guerra. sí, tenemos comedores de pájaros que son supuestamente así contra ardillas para que no puedan. No, ahí las ves así colgadas, así con una mano nada más, así colgadas de una mano, así con los dientes, así tratando de meterle donde supuestamente no pueden meter la mano, pero ahí andan tratando como locas, híjole. Y Ay, Víctor nomás va y así ¡ah! Les grita como locos, porque el perro no sirve para nada. O sea, no, nada más se les obvio. queda viendo así, Sí, igual así, como, Igual Bruno se sienta abajo del árbol
y las ve, ¿no? Así de, ahorita las amenaza. Y no, Nada. no, nada. No, de veras que sí. Sí. Seguimos con la batalla campal de las ardillas y todas las cosas. Pero Sí, bueno, pero bueno, es el verano y ya. el Y verano, y es creías que parte de en la el invierno diversión. les daría mucho frío y se esconden, pero no, ahí andan felices también No, ay, no, buscando. qué bárbara. Oye, te tengo que contar, ahora yo soy la que te traigo el meme. La vez pasada tú nos trajiste uno chistosísimo, el de háblale a tus células bonito. Ay, cállate, todavía. Todavía nos morimos de la risa. Ahora yo me encontré otro por ahí en una página cristiana que dice, tú eres único, escogido, líder, joven, valiente, conocido, amado, fuerte, generoso, con propósito. Y me quedé pensando y dije, por eso lo traje, porque dije, este es perfectamente uno que muchísimo más gente le daría like y me impactó y amén. Impacto. Me impactó y amén que al otro, ¿no? Porque fíjate, o sea, ¿quién no quiere que te digan eres única, escogida, líder, joven? Bueno, Joven. valiente, conocida, amada, Pero fuerte, pero ese es generosa. el punto de la ridiculez. O Exacto. sea, te lo dicen a ti, eres joven. O sea, ¿cómo No, sabes? ¿cómo sabes? Exacto. Ese es el punto y eso es exacto lo que quería decir. O sea, ¿cómo estos memes, o sea, te das cuenta inmediatamente que son llenos de adulación, porque claramente no es, ¿quién es tú? Tú eres, ¿no? El otro día también estaba oyendo a una señora que, bueno, estaba escuchando como a alguien, estaba escuchando a una maestra de Biblia, que yo así, estaba infartada, era un programa como de radio. Y la mujer esta decía, tú, quien sea que eres que estés escuchándome, ¿no? Dios te dice, eres única y especial para Él. Eres una mujer que vales muchísimo y así, ¿no? Un mensaje más o menos como este. Y yo decía, no tienes ni idea quién es esa mujer que está escuchándote. O sea, imagínate la gravedad. Y entonces es pura adulación que tú dices, ¿quién no quiere que le digan, tú eres única, escogida, eres fuerte, eres valiente, ¿no? Eres lo máximo, ¿no? Tú, quien sea que eres. Ahí entonces la persona obviamente que nunca se va a sentir que necesita arrepentirse de ningún pecado, porque justo esta Soy mujer, magnífica. exacto, o sea, y justo esta mujer, en ese caso que de lo que estaba escuchando, ¿no? Que es cristiana, maestra, y a lo mejor es súper conocida, yo no tengo ni idea quién es, ¿no? Me está diciendo que yo soy especialísima, entonces lo creo y entonces todos los que están a mi alrededor, que no ven lo única, escogida, líder, joven, valiente, conocida, amada, Todos fuerte, están generosa mal. que soy, están mal, porque esta mujer que no me conoce y el meme que me salió en mi Facebook dice todo lo contrario y yo lo creo, ¿no? O sea, no, está gravísimo, ¿no? Está gravísimo, pero por alguna razón se me olvidó avisar, Ale, a lo mejor tú me estabas escuchando, se me olvidó avisar que yo tenía mala conexión y que espero que... Foto que se tiene que Ya, ir perdón, ya, te perdí un minuto. Te congelaste, pero ya te saqué una foto que se tiene que ir. ¿Cómo? Como una magnífica, soy maravillosa, soy perfecta. Entonces, esa foto la verán para que vean lo magnífica. Ay, no, está chistosísimo, no puedo. Ay, no. No, no, oye, qué cosa. Pero sí es ridículo, porque, o sea, obviamente. Oye, ¿qué crees? Mala noticia. No sé cuánto llevamos, ¿eh? Ay, como 5 minutos. 3. Ok, síguele. Siempre son como 5 minutos. Síguele. No, pero lo que digo es de que, o sea, es eso, o sea, todo mundo queremos oír eso, ¿no? ¿Y qué nos dicen de los hijos? No les digas tampoco, no está mal, sino diles, eres maravilloso, eres excelente, eres lo máximo.
y ahorita hay videitos así de niñitos que son divinos y tiernísimos, como los dicen, porque son niños chiquitos que están diciendo, soy magnífica, soy preciosa, soy lo máximo, soy quien se quede, soy quien se quede. Y pues se ven chistosísimos porque son niñitos así diciendo, soy lo máximo, tengo potencial, soy así, ¿no? Pero lo chistoso es de que somos adultas y seguimos, soy maravillosa, soy adulta, soy lo máximo, no hay otra como yo, puedo hacer todo y estamos, ¿qué? Así sentadas viendo Netflix todo el día. Y además, Y nos dicen, eres lo máximo. ¿Dónde lo viste? ¿Quién te lo dijo? Un meme. ¿Qué opina tu esposo, tus hijos, tu hermana? ¿No? Pues ellos no me entienden, no sabes de la Ellos no saben lo que se están perdiendo, esta belleza. Lo tiene bueno. Todo en sí. Ay, no, qué risa, ¿eh? Está súper chistoso. No, oye, pero sí, eso está tremendo, porque la verdad es de que además de todo, si tú estás, o sea, si seguimos con ese patrón de creernos toda la adulación del Internet, ¿no? Dirigida a quien sea, entonces cuando vienen las pruebas a nuestra vida, obviamente que estamos completamente cegadas por esta adulación que hemos estado recibiendo, ¿no? O sea, completamente cegadas. No vemos nada, no podemos ni discernir nada, ¿no? Sí, exacto, nos creemos todo y bueno, y no sé qué, quién sabe si nos los creemos o nos gusta decirnos a nosotros mismos, porque, o sea, por mucho que me digas, eres lo máximo, o sea, no, voy a llegar a decir, esto verdaderamente es lo máximo, o sea, también, digo, realmente tienes que estar cegada a decir, ok, no soy tan máximo como me gustaría llegar a ser, o sea, todavía no he llegado a esa perfección de maximidad. No, pero es eso, o sea, cuando viene, como dices, o sea, cuando vienen las pruebas de pronto, ¿cómo que yo? Y nos viene una prueba y ¿qué decimos? Pero ¿por qué yo? O sea, exacto. ¿Por qué yo si yo me merezco el cielo y la tierra y el pan sin engordar? Tremendo. O sea, yo me merezco. Ese sí fue mi favorito. Yo me merezco el pan que no engorda. Ese sí lo necesitamos, por favor. Ay, no, qué risa. Pero es porque te lo mereces. Y entonces tu marido te habla de alguna manera y tú, o sea, entonces te indignas porque ¿cómo tú me hablas a mí así? O sea, que no sabes qué maravillosa soy y que o tus hijos hacen algo y te sientes de que es casi contra ti, todo es contra ti y te sientes tú la víctima porque yo soy grandiosa y maravillosa. ¿Cómo es posible que a mí me pasan las cosas? ¿No? Sí, está tremendo, está tremendo. Y todo esto al final del día lo que decimos, ¿no? Es que te lleva a un punto en el que de verdad no tienes ninguna base sólida para tomar hacer un sano juicio de ti misma ni siquiera, ¿no? Sí, lo que dice la Biblia, escudriña tu corazón. Exacto, o sea, el corazón no nada más a veces no sabemos el versículo de el corazón es engañoso más que todas las cosas, pero sigue, o sea, no nada más se queda ahí, es engañoso y perverso sobre todas las cosas, o sea, eso es tremendo, o sea, no nada más es engañoso y perverso, o sea, eso es como, me quedo pensando como la bruja blanca de Narnia, o sea, es engañosa cuando le da todos los dulces y todos los, ¿no? los dulces a Edmundo pero no nada más es engañosa, o sea, es perversa. Lo está haciendo, sí, lo engaña con una perversidad de hacerlo perder y de todo, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, así es nuestro propio corazón, o sea, nos queremos adular, y nos dejamos adular, queremos ser aduladas, nos dejamos ser aduladas por por el mundo y por nuestra propia mente a veces, pero nuestro corazón es engañoso y perverso, ¿no? Nos va a llevar. Sí, exactamente. Somos tentadas por nuestro propio corazón, o sea, porque nuestro propio corazón desea cosas y no las tiene, ¿no? O sea, pues tremendo. O sea, esas son nuestras estaciones, o sea, no es Dios, no es nuestros propios deseos que salen del corazón, que son, o sea, no tenemos que confiar en nuestro corazón, tenemos que manejarlo con cuidado. Y cuando nos empiezan a decir cosas, es que eres lo máximo, todo está bien, este es Dios hablándote a ti, es muy peligroso, o sea, porque, sí, ok,
Dios te dice esto, pues, ¿qué dices? O sea, ¿cómo dices no? O sea, pues no, dices no, o sea, no puedes. A mí me pasó, y yo creo que esto va a estar ligado un poco a la plática que vamos a tener de hoy, de de Erika Faith, por ejemplo, de mi hija, que se murió hace 9 años. Ayer fueron el aniversario de 9 años que se murió. Y vamos a hablar un poquito de esto más, pero cuando se murió, todo su cuarto, justo en el que estoy aquí en la oficina, era su recámara. Y todo su cuarto estaba con mariposas, ¿no? Estaba así dibujado con mariposas y era como que el tema, las mariposas. Y cuando se murió, ese año habían muchísimas mariposas en los árboles de afuerita y así, ¿no? No sé si habían extra más mariposas o simplemente las noté más. Una u otra razón, habían mariposas ese año. Y una amiga me decía, no, es que mira, o sea, es Dios, como que trayéndote esas mariposas para que veas que Él está contigo y que ella te está como queriendo, o sea, como que hay una unión entre esas mariposas, Dios y el cielo, y no lo supo cómo explicar, pero haciendo una conexión real de esas mariposas con Erika Faith, de que ella estaba de alguna manera ahí, ¿no? Y eso era un peligro impresionante para mí, porque en ese momento, cuando estás súper vulnerable emocionalmente y te dicen, es que ve, o sea, hay una señal clara, entre comillas, de, ay, Dios te está mandando estas flores. Yo estuve en una posición súper peligrosa de creer que esas mariposas, o sea, empezar a adorar la idea de, sí, aquí en las mariposas está mi hija, en las mariposas está, o sea, esa Dios me está mandando señal. Dios me está mandando las mariposas, y hasta que como que reaccioné así, gracias a Dios me abrió los ojos y dije, no, esto es totalmente una idolatría, que mi corazón está tratando de arraigarse de estas mariposas cuando no es para nada donde está, no hay nada relacionado, simplemente son mariposas, punto. Dios, mi esperanza no está en las mariposas, mi esperanza está en Dios, punto. Y si es en otra cosa fuera de Dios, eso es idolatría. Y entonces fue así como un no puedo, y le tuve que decir a mi amiga, no, esto no es, esto es, o sea, no puedes decirme eso. Y como que pues, su intención obviamente era como tratar de, mira, o sea, de animar, pero en el animar, por tratar de animar, puedes caer en un pecado increíblemente más grande de lo que ni siquiera te das cuenta, ¿no? Y es que, como decían los puritanos, ¿no? La aflicción no es pecado, pero, pero pecamos en la aflicción nosotros, ¿no? Exacto. La aflicción en sí no es un pecado, esa viene de la mano de Dios, pero nosotros somos expertos en pecar en medio de esa aflicción, ¿no? Y bueno, el miércoles pasado, en el episodio 48, creo que fue, hablé de que el que grabamos en vivo, grabé el episodio 48, sí, fue acerca de quitarnos toda la amargura, o sea, de cómo de verdad discernir de una manera práctica si hay amargura en nuestro corazón y cómo quitárnosla, la importancia de quitarnos la amargura. Y recibí varios mensajitos de por favor me gustaría más que abordaran más el tema, cómo puedo profundizar más el tema. Y me quedé pensando en la respuesta porque alguna vez dije en algún lado, bueno, alguien preguntó como en algún medio social ¿qué le puedes ofrecer o sea, qué recursos puedes ofrecer a una persona nueva en Cristo, ¿no? Y entendí su pregunta, es súper buena y súper válida. O sea, la pregunta es perfectamente hecha y las respuestas que daba la gente muy buenas, así como de tales sermones o tales no sé qué, estaba bien. Pero mejor que mi respuesta fue la palabra. O sea, lo primero que se nos debe de ocurrir es la palabra. O sea, el primer recurso que tenemos que ofrecerle a la persona recién convertida es la palabra. Y luego yo en mi propio después tiempo seguí meditando en eso y digo, lo mismo debe de ser en todas las otras áreas de nuestra vida, ¿no? ¿Qué libro me recomiendas sobre el matrimonio? La palabra. Primero, la palabra. ¿Qué libro me recomiendas para vencer la amargura en mi vida? El primer libro que tienes que
el primer libro que te puedo recomendar es la palabra, es el primer recurso, no hay de otro. Si empiezas en otro lado que no es la palabra, nunca vas a venir a la palabra, siempre vas a estar dependiendo de otra cosa, ¿no? Vamos a seguir diciendo que la palabra es para toda la vida, que la palabra es suficiente, pero a la hora de la hora, la verdad es de que vamos a estar buscando otros recursos porque muy en el fondo necesitamos algo más que la palabra de Dios. Entonces, siento que esta es mi respuesta para esta mujer, ¿no? Que muy linda me pregunta y le dije, voy a considerarlo. Y después de considerarlo, digo, la respuesta es primero la palabra. El primer recurso es, vea la palabra para saber encontrar en las historias de la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento lo vemos muchísimo, ¿no? En varios ejemplos. Jonás, Job, en Ruth vemos ejemplos de amargura, en el libro de Esther, ¿no? Vemos ejemplos de amargura. O sea, hay muchísimos ejemplos de amargura que vemos la historia y en la historia vemos cómo la lastima, cuál es la consecuencia de la amargura, cómo Dios lidia con la amargura y cómo cada persona también se quita la amargura de su vida o la deja que crezca y le causa pues, un daño tremendo, ¿no? Y entonces tenemos que ir a la palabra, porque de verdad que la palabra es para toda la vida, inclusive para lidiar con estos pecados que son ocultos, que son pecados del corazón, como la amargura, ¿no? Quiero leer el versículo de Efesios 4:31, que es el mismo que leí la vez pasada. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de redención. Y el versículo 31 dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo, ¿no? Esa y Hebreos 12:14, nada más los quiero leer rápido, porque me parece que es importante. Dice, de Hebreos 12:14 y 15, dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Entonces, vamos a la palabra y en la palabra vemos el peligro de la amargura y que nos la tenemos que quitar. Y es por eso que decidimos abordar este tema un poquito más de otro ángulo, ¿no, Ali? Lo platicamos tú y yo. Y el ángulo es, al final del día, en el episodio pasado traté como de la amargura que encontramos en nuestro corazón hacia alguien que nos ha ofendido, ¿no? Y ahora queremos hablar de este enojo en contra de Dios. Tú y yo venimos de un contexto en el que nos dijeron mil veces, yo me acuerdo que muchísimas veces, era parte, yo estudié hasta en un instituto bíblico de esta teología que no es, ahora no concuerdo para nada, y me acuerdo que nos enseñaban, o sea, que una parte de sanidad del alma era que si encontrabas a alguien que estaba amargado con Dios, que esa persona le tenía que decir, Dios, te perdono, ¿no? Habían sesiones de sanidad, de Dios, te perdono para que seas libre, o sea, te perdono por lo que no entiendo, o sea, ¿no? Quiero confiar en ti, aunque no entiendo, pero te perdono porque te llevaste a mi mamá o a mi papá. Terrible, y me acuerdo, o sea, me acuerdo perfecto. Y eso sigue hoy, ¿no? Porque ahorita que lo dices, como que me acuerdo haberlo oído, no me acordaba. Entonces, ¿qué pasa? Tú y yo, bueno, hemos pasado por circunstancias sumamente difíciles que muchas, como tú lo comentaste, ¿no? No las podemos platicar, ¿no? Tuvimos un episodio, ¿no? Creo en el que dijimos que no podíamos, ni siquiera creemos en este rollo de la vulnerabilidad y abre tu corazón y sea transparente para que todo el mundo vea las pruebas que has pasado. Hay pruebas que simplemente no podemos compartir. Sí, sobre todo porque hay pruebas que no incluyen a nosotras solas, sino incluyen a otras personas. Y el hecho de, voy a compartir la prueba, estoy exponiendo a gente que no tiene que ser expuesta. O sea, ya no es mi historia. Exacto. Sí, exacto. Y tienes que tener muchísimo cuidado. O sea, la vulnerabilidad definitivamente no entra aquí. O sea, exacto. No, ni de chiste. Exacto, ¿no? Y esto, lo único por lo que lo mencionamos es porque, y es chistoso, me acuerdo que una vez me contaste, esto te debía haber dicho que lo contabas, ¿no? Pero ahorita tú acabas de contar la historia, que alguna vez alguna persona llegó y te dijo, cuando estabas pasando por una prueba dificilísima, ¿no?
es que tú no entiendes porque tu vida es perfecta, ¿no? Ajá. Y tú así, o sea, llevábamos toda la semana en ayuno, ¿no? Creo. Y es por esto de vulnerabilidad, ¿no? O sea, Pero muchas veces es porque, o sea, no veo los problemas que estás pasando, entonces asumo que no tienes problemas y lo único que quiero saber es cuéntame tus problemas para que yo también me sienta de que, ok, entonces también estás sufriendo, entonces está bien, entonces vamos sí, bien. En lugar de, y eso no es lo que dice la Biblia, o sea, nunca dice, o sea, nunca dice busca a ver quién está sufriendo contigo, o sea, tienes que asumir que cada quien tiene sus propias batallas y unas no te incluyen a ti y no incluyen que tú sepas. sí, Está exacto. bien que no sepas. Está Por eso bien. dice también en las palabras, dice, ocúpate de tus propios asuntos. O Sí, sea, exacto. cada quien se tiene que ocupar de sus propios asuntos. No tienes que estar en la vida de todo el mundo. Ni Y todo el mundo si tiene que saber tu vida, nada, ni o sea, porque sean tienes que cristianos. asumir que están batallando en diferentes áreas que a lo mejor tú no, nunca vas a saber. Y ese es otro puntito del tema para nuestro otro El episodio que siguiente tenemos, podcast. Sí. el siguiente podcast de mujeres, lo de los ministerios de mujeres, ¿no? Que es ese rollo de la vulnerabilidad es brutal. Pero hoy sí tenemos un tema que tú quieres compartir de tu corazón tremendo, que es tremendo porque es perfecto ejemplo de como una situación en la que nos podemos amargar en contra de Dios, ¿no? Cuando no entendemos, ¿no? Hay diferentes formas en las que nos amargamos. Jonás se amargó en contra de Dios cuando Dios decidió perdonar al que él no quería que fuera Sería. perdonado. Eso Eso es me tremendo. impacta, o sea, eso me impacta porque todos decimos, sí, Señor, pero Eso sí eso a mí es me impresionante. impresiona, Ajá. me impresiona, eso sí me Esto impacta, te debe de impactar, no esto sí el me que le impacta, hables a tus células. esto sí me impacta durísimo, o sea, siempre pienso y digo, ¿qué pasa? Y todas lo hemos vivido, ¿no? Te amargas, no, o sea, Dios quiere, te encanta escuchar el testimonio, y esto lo he dicho en alguna ocasión, creo que te lo dije a ti en alguna ocasión, ¿no? Me encanta escuchar el testimonio tremendo de algo que Dios hizo y cómo Dios sacó del pecado a alguien horrible y lo perdonó, pero lo lees en un libro, ¿no? La biografía de alguien, el testimonio de alguien así, ¿no? Y te encanta, pero cuando esa persona es la que está sentada junto a ti en la banca de la iglesia, híjole, ¿no? O sea, ahora Dios lo perdonó y tú cómo, o sea, ¿cómo que lo perdonó así de fácil? O sea, ¿cómo que nada más lo perdonó Y y ya lo es el hijo perdonó? pródigo, ¿no? Sí, El hijo sí, pródigo regresa y el hijo que se queda al mayor le dice, pero ¿cómo es posible si yo aquí he estado siendo fiel y todo y a mí amargado en no, contra de o sea, Dios, amargado, el hijo, amargado el en contra del hermano del hijo Padre, pródigo. sí. Y esa es una situación. Otra situación es la de Job. Job se enojó en contra de Dios por todo, en algún momento se enojó. Al principio dice que Job no pecó, claro, no pecó en un momento, pero después vemos que en algún momento de su diálogo peca porque al final se arrepiente, él mismo lo dice, ¿no? Se arrepiente en cenizas y todo eso, lo vamos a ver cuando leamos Job en el reto del alto de la Biblia, pero lo pueden leer ustedes. Entonces, Job sí llegó un momento en el que estaba como enojado en contra de Dios, ¿no? Por todo lo que pasó. Entonces, es tremendo. Y bueno, pues cuéntanos y lo vamos platicando. O sea, bueno, hace otros 9 años, yo estaba embarazada de una niña con dos hijos de 11 y 13 años que estaban emocionadísimos porque Venía iban la a tener una niña. hermana. La niña y bueno, o sea, después de 2 niños y después de muchos años que decidimos, ya, puedo estarme aquí, o sea, 3 horas hablando de cada cosa que pasó, pero creo que no tengo tiempo. Creemos que llevamos como 5 minutos grabados. Seguimos en un minuto. Pero, o sea, imagínate que el closet estaba así, lleno de ropita de bebé de niña, o sea, zapatitos, moños, vestidos, sueños, así, o sea, sueños tras sueños tras sueños, amigos, o sea, todo, era sueños, sueños, sueños de una niña, qué emoción, voy a cocinar con ella, o sea, todos los sueños que tienes cuando vas a tener una niña, si has tenido hijos, vas a entender los sueños que vienen con niños o niñas. Y el cumpleaños de Marco era el 13 de julio y yo ya estaba atrasada, todo estaba perfecto y vamos a cenar, regresamos, nada,
al otro día tengo una cita para que me induzcan y yo así me solté llorando. Yo decía, no quiero, como que era pensaba que era ya la última vez que me estaba embarazada de una niña, me solté llorando, 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 sin saber por qué, porque todo estaba perfecto, pero así como, es que no quiero que me la quiten todavía de alguna manera, no quiero que nazca todavía, la quiero aquí en mí, adentro de mí, estaba yo feliz. Y total, voy al doctor al otro día para que me induzcan y tenían el día muy ocupado en el hospital y me dijeron, yo creo que es mejor te regresas a tu casa, estás todavía muy bien. Me voy a mi casa y yo así feliz porque otro día el Señor me dio un día más con ella dentro de mí y estaba moviéndose, pateando y feliz toda la noche. Y en la madrugada nos tuvimos que ir al hospital porque empecé el labor de parto sola. Entonces estaba yo feliz porque yo sola empecé, nadie me la indujo. Y eso fue una gracia de Dios porque ahorita que lo ves para atrás, no puedo en mi mente, o sea, me quita la posibilidad de decir, fue culpa de los doctores o fue culpa de... No, empecé yo sola, o sea, fueron gracias. Y eso, pero bueno, ahorita, entonces llego al hospital y empezamos a oír el corazón del bebé, te monitorean y hasta le dije a Víctor en ese momento así, le digo, qué increíble es oír el corazón de tu bebé, ¿no? Así, o sea, cosas raras que dices, ¿cómo es posible que o sea, que tuve que decir eso de qué padre oír el corazón? Y unos minutos después el corazón se paró. Y Víctor dijo, ¿qué pasa? No se oye. Entonces le llamamos a los doctores y creyeron que se habían movido los aparatos, no se mueven y empiezas a ver el pánico de los doctores y, o sea, empiezas a ver, traen el monitor y ahí es cuando vi a Erika ya sin vida dentro de mí. Y, o sea, la vi en el monitor por primera vez así y me introdujeron un sensor porque si sentían cualquier movimiento, cualquier algo, me hacían una cirugía inmediatamente de emergencia con esperanza de que había sido ella. Quitarla. Pero y si no, hubiera tenido que pasar todo el labor de parto normal, aquí en Canadá así es, no te hacen a cesárea a menos de que sea una emergencia. Entonces, si no me hubieran sentido algo, hubiera tenido que hacer todo el labor de parto normal, sabiendo que mi bebé estaba dentro de mí muerta, tenía que dar a luz a un bebé muerto. Entonces, esa fue otra gracia de Dios, que me sintieron algo y me llevaron inmediatamente a emergencias y me abrieron, me durmieron y le trataron de vivir, pero ya no, o sea, ya lo que sintieron es que fui algo en mí que ha de haber pasado. Pero gracias a eso, o sea, yo lo veo como otra gracia de Dios, de que, o sea, gracias a Dios me hicieron cesárea y no tuve que pasar esas horas y horas de trabajo de parto consciente de lo que está pasando, ¿no? Y así, y eso pasó y ahora ahí fue cuando mi esposo tuvo el peor trabajo de todo el mundo en ese momento, que tuvo que ir a la casa, manejar a la casa y decirle a dos niños increíblemente emocionados y a una abuela que están esperando en la casa de recibir las noticias de que ya nació y darles la noticia que su hermana murió, ¿no? Entonces, todo esto, 2 días después de que Marco había nacido y o sea, 13 años antes, pero en ese mismo tiempo, entonces vienen al hospital y yo estaba aterrorizada. Yo decía, ese miedo o sea, mi mayor miedo en ese momento era mis hijos se pueden amargar, o sea, mis hijos pueden, o sea, estaban tan ilusionados de esta bebé que yo tuve un terror de van a estar enojados con Dios, o sea, y entonces lo único que me acuerdo decirles fue, Dios es bueno, tienes que acordarte que Dios es bueno, lo hizo bien, lo hizo para nuestro bien, esto es bueno.
y, y llegaron y gracia tras gracia tras gracia. O sea, les puedo platicar horas y horas, de verdad, o sea, no tengo el tiempo, pero les puedo hacer una lista así cronológica de misericordia tras misericordia, tras misericordia, tras gracia, así, súper increíble. O sea, cosas que dices, ¿cómo es posible que esto pasa? Gracia y gracia y gracia y sobre gracia y más gracia y más gracia. Y Marco, el mayor, ese día, pues ya, me quedé en el hospital y se iban a ir Víctor y Sebastián y mi mamá de regreso a la casa. Y bueno, mi mamá se iba a llevar a los niños y Marco dijo, no, yo me quedo y no me haces irme, no me haces irme, no me haces irme, no me... Total que Marco se quedó conmigo en el hospital, Víctor se fue con Sebastián y mi mamá también se fue con ellos y yo me quedé con Marco en el hospital y fue una gracia increíble porque 13 años antes había estado yo en el hospital dando a luz a Marco y ahora 13 años después estoy con Marco en la cama, en el hospital, con un niño más grande abrazándonos y Marco viendo de alguna manera de primera fila. De primera fila, cómo uno lidia con este asunto, o sea, qué se hace como cristiano en esto, cómo se vive una vida cuando te dan una cachetada de esta manera, ¿no? O sea, te sientes que en ese momento es un golpe... Cae el piso, se te va a mover. Te cae todo entero, ¿no? Y tuvimos el soporte de la iglesia y venía gente, tú veniste a visitarnos al poco tiempo, y todo, o sea, fue un tiempo horrible, obviamente, o sea, no te acuerdas como, ay, qué bonitas gracias recibimos. Pero fue un tiempo horrible, 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 o sea, difícil, pero no, o sea, no puedes, como cristiana, simplemente no puedes no ver las gracias de Dios, que Él sabía que iba a pasar. Y, o sea, él pudo haberlo detenido al haber pasado por los doctores, me pudieron haber hecho, o sea, hubiera estado cuidada por los doctores y Dios no detuvo eso. Y yo pude haber dado a luz, no tenía nada, le hicieron una autopsia y no murió, no saben de qué murió, no tienen ni idea los doctores. Dicen que se asfixió, pero no estaba el cordón amarrado, no, o sea, nada, no había nada, el por qué. Entonces, ¿por qué murió? Porque Dios decidió así. Y lo que tenemos que acordarnos es que en ese tiempo, o sea, realmente confío en que Dios es bueno. O sea, y tengo que acordarme que si Dios lo que hace es bueno, si lo que Dios hace siempre es bueno, a veces pienso, entonces tenerla hubiera sido mejor, o sea, hubiera sido bueno tenerla. ¿Por qué tener a mi hija no hubiera sido lo mejor, no? O sea, ¿quién dice que no? Pero si yo creo que lo que Dios decide es lo mejor, esto quiere decir que el no tenerla es el mejor plan, porque Dios lo decidió así, quiere decir que es lo mejor. No sé por qué, y no tengo que entender las razones del por qué el no tenerla conmigo es lo mejor. Lo que tengo que entender es de que Dios siempre hace lo mejor y no se le escapó la muerte de mi hija entre sus manos y dijo, híjole, lo bueno era que tuvieras, pero... El diablo ganó. Se me fue. Sí. No, o sea, su vida... ¿No? Exacto, su vida vivió el día y la hora en que Dios dijo que iba a vivir. Y eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios lo decretó y tengo que confiar en que sus decretos son buenos. O sea, no puedo no confiar en eso, ¿no? Y incluso, y gracias a Dios, otras de las gracias, Sebastián estando con nosotros, ya estando en la casa, y estábamos acostados y abrazados, y dice Sebastián, en sus 11 años de niño chico, decía,
¿sabes qué? Yo creo que, nunca se me va a olvidar que dijo, yo creo que Dios lo hizo porque sabe que lo hizo por nuestro bien, porque sabe que a lo mejor la hubiéramos amado a ella más que a él. Entonces, Sí, sí, qué fuerte. Me acuerdo perfecto de... sí, o sea, el hecho de que entiendas que es bueno, o sea, no es bueno que se murió, no es Sí, bueno vivimos en un mundo que está lleno que de Dios es pecado. bueno. Vivimos en un mundo que está lleno de Exacto, pecado y no todo lo que pasa es bueno, pero todo lo que Dios permite es bueno es bueno. en este mundo, lo que viene de su mano, porque al final del día, al final con lo que te golpeas cuando pasas, y tú sabes las circunstancias por las que nosotros hemos atravesado, que cuando te golpea algo, no, llega un momento que dices, no nada más es Dios lo permite, sino el darte cuenta de viene de Dios, ¿no? O sea, Dios no nada más es que lo permitió, viene de la mano de Dios. Al final del día no podemos estar excusando a Dios ni tratando de hacer, ¿no? Decir, o sea, como que tratar de excusar las cosas que no entendemos, ¿no? El problema, el problema del mal al final del día se resuelve en Cristo, ¿no? O sea, ¿quién más? O sea, la mayor cosa que pudo haber pasado pasó a Cristo, ¿no? Exacto. Injusticia, ¿Y quién lo hizo? O sea, imagínate a Cristo cuando lo están, este, latigando y lo mal. están latigando y todo. Y él, o sea, yo me imagino cuántas veces no él, cuando lo están picando, le pegan, le dicen, ¿quién te pegó? ¿Quién te pegó? Profetiza. ¿No? Adivina quién te pegó? Yo me imagino, habrá pensado Jesús, o sea, realmente no es de que yo no sé, yo no solamente sé quién me pegó físicamente de ustedes, pero el hecho de saber que viene de la mano, Dios mismo es el que está haciendo esto, Porque estaba escrito porque todo. estaba escrito. Sí, es tremendo. Exacto. ¿Y Entonces, cómo? imagínate, o sea, no podemos, exacto, como dices, no podemos decir las cosas buenas y las cosas feas, no, como dice Job, o sea, voy a recibir lo bueno y no lo malo de Dios. Sí, ¿no? No, voy a recibir y voy a decir amén. Y, Y eso es, pero, ¿sabes? También el hecho de ver, o sea, qué es lo que más, o sea, empezar a tener perspectiva de qué es lo que más quiero de mis hijos, de Marco y Sebastián. O sea, qué es lo que más anhelo de todo lo que puedo anhelar para la vida de ellos. No es que tengan un buen trabajo, no es de que tengan una buena esposa, todo eso quisiera, pero no es lo que más anhelo para ellos. Lo que más anhelo es que adoren a Dios todos los días de su vida por siempre. Que nunca jamás te pasen un día sin adorar a Dios. Y pensar, imagínate, o sea, ahorita tengo a una hija que lo único que abrió los ojos y lo único que ha visto es adorar a Dios día y noche. sí, es O glorioso. sea, ¿qué más? O sea, ella vivió una vida mejor que tú y que yo Sí, juntas. O sea, sí. No lo se único perdió que de ha nada. visto es la cara de Dios. Nunca vio mis enojos, los memes de eres maravillosa. O sea, ahorita sí está en una posición de... Y también esa idolatría que te vuelves, por ejemplo, a pensar cuando decimos que Dios es suficiente, ¿no? Que dice la Biblia, Dios es suficiente. No entendemos la suficiencia de Dios realmente aquí en la tierra, porque necesitamos comida y agua y amigos y familia y Sí, contactos o sea, nada más en sociales. la cuarentena te das cuenta que Exacto. te urge, no te urge que agarrar el Un brazo de abrazo, alguien. o sea, necesitamos pan, o Que sea, pan engorda. que engorda, o sea, necesitamos, somos gente que necesita en general, y no cosas malas necesariamente, o sea, necesitamos todo el tiempo cosas. Pero entonces no conocemos y no entendemos realmente la suficiencia de Dios. Y entonces muchas veces me decían, híjole, es que vas a ir al cielo, ya la vas a conocer. Y entonces se volvía el cielo el punto de ir a conocer a mi hija. Y eso Sí. no era el punto de conocer a mi hija. O sea, hasta que entendí que ir al cielo, cuando llegue a la presencia de mi Señor, Cristo va a ser tan suficiente que conocerla va a ser totalmente secundario. Qué tremendo es eso.
O sea, él va a ser ahí suficiente. No voy a necesitar a mi familia, no voy a necesitar ni siquiera a mi hija, que tanto siento que la necesito, no la voy a necesitar nunca jamás. Él es realmente suficiente y va a ser suficiente para mí para satisfacer absolutamente todas mis necesidades. Allí tengo que confiar en eso. Y ahí eso es lo que ya no puedo aguantar, en ver al Dios que es todo suficiente. Eso es tremendo, ¿No? porque eso al final del día me hace pensar en el versículo de que el que no ame más, ¿no? Al Señor, ¿no? O sea, amas más al Señor que a tu hija, que amor, ¿no? O sea, que amor y más profundo, más misterioso, no sé de qué manera, ¿no? Porque no la conociste, ¿no? O sea, como Ajá. y amas más al Señor, eso es llegar a ese punto, es solamente algo que el Señor puede hacer en nosotros, ¿no? Pero ¿cómo fue? Digo, tú y yo ya lo hemos platicado, pero pensando en cómo puedes ayudar, cómo puedes aconsejar, qué consejo das a alguien que ha pasado por una prueba y una prueba como esta o cualquier tipo de prueba fuertísima en la que el resentirte en contra de Dios es la tentación máxima, ¿no? Porque lo que platicábamos, o sea, ¿cómo no te amargaste? ¿Cómo no te amargaste? ¿Cómo puedes decirle a alguien que pasó a lo mejor algo similar o otra cosa diferente? No tiene que ser la misma. Y ojo, 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 cuidado, por favor. O sea, no, el que alguien no haya pasado por la misma prueba que tú, no significa que no te pueda ayudar si lo que están presentándote delante es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente, ¿no? Entonces, a lo mejor tu prueba es diferente que la de Ali, diferente a las que yo he pasado, diferente en muchas cosas. Puede ser, a lo mejor, eres una esposa que ha sido engañada, abandonada, una mujer que ha sido abusada, alguien que, no sé, miles de historias, ¿no? Miles de historias, cada una por la que tienes una razón por la que estar amargada, no nada más en contra de la persona necesariamente, sino en contra de Dios, ¿no? ¿Qué, Sí, ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos ayudar, o aconsejar más bien, más que ayudar? El Señor es el que ayuda. yo creo que si eres cristiana, tienes que, o sea, yo he sido cristiana, pero no llegué sin nada de Biblia a una prueba tan tremenda y de pronto creer que la voy a soportar. O sea, lees la Biblia, tienes que vivir en la palabra, tienes que conocer el carácter de Dios, o sea, tienes que conocer sus atributos, tienes que conocer a ese Dios que crees, no nada más decir creo en Cristo, en ese Cristo que me dicen que es. Tengo que creer en En el libro, el Cristo del meme que me dice, eres lo máximo, ajá. eres maravillosa y ya, ¿no? No, exacto. Tengo que saber qué dice la Biblia acerca de Cristo. Tengo que saber cómo es su carácter. Y si tú entiendes y conoces realmente el carácter de Dios, entonces cuando pases por una prueba, puedes entender más fácil, esto no es un Dios malo el que me está haciendo esto. Es un Dios bueno porque sabes el carácter. Es un Dios paciente, es un Dios compasivo, es un Dios justo, es un Dios y sabes, conoces el carácter de Dios. Y eso yo creo que es lo más importante, que tienes que conocer quién es Dios. Ahora, hay personas que a lo mejor pasan por una prueba difícil y de pronto entienden el carácter de Dios a través de la prueba, porque a través de la prueba vas a entender otras formas. Yo conocí a un Dios yo conocí una parte de Dios que a lo mejor antes no la entendía, o sea, cuando te dice que es el que te conforta, ¿no? De algo, o sea, nunca había tenido que ser confortada a tal grado y saber que Dios te conforta es la palabra, o sea, es ir a la palabra, es vivir en la palabra, es alimentarte de la palabra y muchas veces en ese tiempo a lo mejor no puedes ir a la palabra, muchas veces estás tan, o sea, yo me En acuerdo que yo shock. iba y me hincaba y lloraba y no podía ni siquiera, o sea, en cuanto abría era así de, ¡guau! O sea, lloraba, 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 pero yo sabía que había gente alrededor, o sea, yo sabía que tú estabas fielmente orando por mí, yo sabía que mis papás estaban fielmente orando por mí, habían amigos que estaban fielmente orando por mí, para que en este tiempo de dificultad, o sea, yo permaneciera. Entonces, y sé que Dios me sostuvo porque Él es fiel, o sea, porque conozco su carácter, porque Él
ha sido fiel. Y tú puedes ver ahorita mi vida, por ejemplo, esta situación que a mí me pasó, y en lugar de sentirte como, ay, pobre Ali, o sea, vamos a tener compasión de ella porque pobrecita y sentir piedad por mí, no sientas piedad, o sea, no sientas compasión por mí de que, ay, pobrecita, al contrario, o sea, ve qué maravillosa historia de la fidelidad de Dios, porque no es acerca de mí, es acerca de ver qué tan fiel es Dios. Y puedes ver mi historia y decir, Dios fue fiel con ella, y porque Dios no cambia, Él va a ser fiel conmigo en mi situación. Entonces, Exacto. no es Eso eso, o sea, me impresiona, eso de verdad es una gracia que yo creo que Dios da, solamente da, porque nos queremos amarrar de cualquier papel, ¿no? O del papel de víctima, ¿no? Soy la amargada y tengo el derecho de ser amargada. O sea, ¿quién te podría decir, quién se atrevería a decirte, oye, no estés amargada, o sea, qué mala onda que estás amargada después de lo que viviste, ¿no? ¿Cuántas historias vemos no, que son tremendas y dices, o sea, como que, a ver, ¿quién se atreve a decirle que no esté amargada después de lo que vivió, ¿no? O sea, la verdad, pero te quedas pensando, dices, el papel de víctima es el más fácil de abrazar y el más dañino, ¿no? Y el que te aparta de todos y de Dios. Y también, pero también podemos abrazar el papel de la heroína de la historia, ¿no? Lo sobreviví, vean todo lo que he sobrevivido yo y de una o de otra manera le robas la gloria a Dios, ¿no? De una o de otra manera no, o sea, lo que estás haciendo es terrible. Entonces tenemos que, como dice Pablo en Filipenses, ¿no? Tenemos que pensar justamente de nosotros mismos, ¿no? Vemos como Dios nos ve y en la medida en la que Dios nos ve, y ahí estamos, ¿no? Ni nos podemos quedar como víctimas, tenemos que perdonar, pedirle perdón a Dios por la amargura que estamos teniendo en contra de alguien o en contra de Él. Es diferente estar enojado en contra de Dios, eso es un pecado gravísimo, un orgullo terrible, pero también, ¿y qué haces? Lo confiesas delante de Dios, ¿no? Le pides perdón a Dios por ese amargura o enojo que has tenido en contra de Él, culpándolo, porque cuando nos enojamos finalmente contra alguien o contra Dios, es porque desaprobamos completamente lo que ha hecho, ¿no? Estoy en desacuerdo de lo que hiciste o de tus motivos o razones por las que lo hiciste, no nada más de la acción, sino de los motivos y razones. Entonces, imposible estar, o sea, por eso es un pecado estar enojada en contra de Dios o amargada en contra de Dios. Entonces, tenemos que arrepentirnos, pero es diferente si tenemos enojo todavía en nuestro corazón, aunque contra alguien, y eso sí podemos, además de arrepentirnos delante del Señor, decirle al Señor, Señor, ayúdame a mortificar este pecado, ¿no? O sea, seguir siendo la víctima y a todo mundo decirle que sigo, tú podrías tener todo el derecho, entre comillas, ¿no? De seguir siendo la amargada en tu casa porque ni tu esposo ni tus hijos entienden, ¿no? Y ahora tus hijos adultos que se están yendo, podría ser la opción, el lugar perfecto, o sea, tienes, ¿no? Como, tienes sí, es la situación perfecta para llamar la atención. La sopa perfecta para, ¿no? Para tener, llamar la atención o hacer el drama y la crisis de media edad y lo que fuera, ¿no? Porque, pues, a ver quién te dice que no, ¿no? Sí, déjenme sufrir. Sí, o el permitirte, por ejemplo, o sea, esto es cada quien, pero por ejemplo, cada julio 15, que es el aniversario de Faith, o sea, a veces pasan y es, oye, y ya, o sea, no planeo, o sea, lo tengo en mi calendario, porque lo tengo en mi calendario, pero no planeo así de que voy a hacer una fiesta o ese día no voy a hacer nada, ese día voy a planear para sentir, para llorar y o sea, entonces empiezas a planear y cuando viene el 14, el 15, ya estás planeando, estás preparándote voy a tener ese día de fiesta, de llorar y de amargada, de triste, todo el mundo no me habla y ese día no voy a hacer nada. Y lo planeas en tu calendario con anticipación, o sea. Sí, es cierto. Sí, es cierto, no había pensado en eso, o sea, sí es cierto.
nos ha pasado alguna situación así en la que yo veía venir un día y yo decía, o sea, ya viene, y de repente dije, no, o sea, me tengo que enfocar en acordarme de la misericordioso que fue Dios en este tiempo, no de, Exacto, ahí viene el día, ¿no? Y exacto. es cierto, y te empiezas a preparar como, ¿no? No, bueno, Exacto. Y no, o sea, lo que tienes que hacer es, y si acaso te acuerdas y viene así, o sea, en lugar de decir, ay, digo, obviamente al primer año, segundo año es obvio que va a ser más difícil, pero conforme pasan, o sea, si ya pasaron 10 años, o sea, sí. también, o sea, tienes que pasar 10 años, o sea, tienes que seguir caminando, la vida sigue y no puedes traer a todos abajo del tren porque estás triste, ¿no? Entonces tenemos que, o sea, realmente pensar como que viene el día y si realmente me estoy emocionalmente preparando como que con miedo de alguna manera que ya viene y voy a hacer, Sí. entonces planea ese día para hacer algo glorioso, para hacer algo bueno, para hacer algo, vamos a tener amigos, vamos a tener gente, vamos a hacer algo que, y si necesitas hablar del tema con alguien, por ejemplo, esto, a mí me gusta hablar de la historia de, de, de Erika Faith, se llamaba. Me gusta hablar de ella, no porque es que vean que, como dices, el superhéroe de la historia y todo el mundo ahora apláudanme y quiero, porque por favor no empiecen a decirme, ay, Ali. No, si van a decirme, ay, Ali, lo siento, pues sí, todos lo sentimos, pero si de esto estás de toda esta historia, lo que recibes es, ay, Ali, pobrecita, se perdió el propósito de esta plática. El propósito es, vean qué glorioso fue Dios y cuántas misericordias Él tuvo. Y cuando pases por la prueba, cuando pases por el fuego, Él va a estar contigo. Amén. Porque ha estado conmigo y porque ha estado con Becky en sus situaciones que son tan difíciles como nadie sabrá y las mías que otras situaciones que tan difíciles como que nadie sabrá de ustedes, pero yo puedo ver estas historias en mi vida y en la vida de otras personas. Puedo ver en la vida de Becky, puedo pasar en la vida de mi mamá cuando tuvo cáncer, puedo ver en la vida en diferentes personas de mi vida alrededor y Varias puedo ver esas amigas que historias y tenemos decir, que estaban, Dios fue fiel, va a ser fiel conmigo. claro. Es Dios, es acerca de su glorioso nombre, no acerca de Ali. O sea, es la historia de Ali en donde Dios fue magnificado por su poder. Y eso es la clave. Y esa es la clave de verdad. Digo, si podemos decir, ¿no? Hay casos en los que se necesita consejería, claro, y todo, ¿no? Pero Claro. de verdad, de entrada es, no te permitas estar enojada con Dios. Arrepiéntete, cree, ese es el evangelio. Y ahí va a haber Conoce su gracia, ahí carácter. va a haber, claro, y ahí va a haber gracia, y gracia y sanidad, y gozo, y paz, ¿no? Y de verdad, y el Señor nos ayuda y nos da más misericordia, ¿no? En el live de hoy, Vero dijo, en el live de hoy, Vero dijo, acabó con plática perdón, con la cita de 1 Corintios 15:10, que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no fue en vano. Me encantó ese pasaje que no había pensado antes, pero sí, por su gracia para conmigo no me fue en vano, no fue en vano. El trabajo que hice, toda esa gracia, la situación por la que estás pasando, esa gracia que estás pasando no fue en vano. Y eso, o sea, cuando pasas por una situación o sea, puedes desaprovechar esa, mm, esa prueba, puedes desaprovechar esa prueba y echarla a la basura simplemente por no aprovecharla y saber lo que Dios hizo, que Dios es bueno, o sea, y su gracia no es en vano, no es en vano lo que Dios hace con nosotros. No, exactamente, ¿no? Y esa es la gran misericordia, que de verdad Dios es bueno y está en todo. Y bueno, Por ejemplo, vamos a tener que acabar abruptamente este episodio porque se acaba de despertar la nieta y estoy yo cuidándola. ¿Verdad, mi amor? ¿Sí? Hola, hola. No. no, Vamos, mi amor. Pero bueno, no, mil gracias de verdad por compartir esta historia. Sí, yo
estoy agradecida por haber caminado la parte que me tocó caminar contigo y gracias por haber caminado conmigo las historias en las que me ha tocado caminar. Dios es misericordioso, de verdad, y en Él hay más gracia, ¿no? Hay más gracia, más misericordia en Él que pecado en nosotras, y la amargura, de verdad, quitémosla, porque nos puede robar de la verdad, o sea, de la vida, o sea, nos puede destruir, y la amargura crece al grado que puede destruir a los que están a nuestro alrededor, la amargura que está en nuestros propios corazones, ¿no? Exacto. Pero bueno. Ya está. El tip es todas pónganse. El tip es analicen bien los memes y traigan un chupón listo. Y no, espérense, si les cuento, me está sonriendo, pero además tengo que cambiar pañal. ¡Ay, no! Vamos. Bueno, mil gracias. Ese es mi tip. Un beso. Corran. Tienen que cortar cuando tengan que cortar el podcast, porque... Adiós. ¡Chao!